Ahora aprenderás a silenciar la voz del autosabotaje y a despertar la fe consciente que vive en ti, lo que te permitirá dejar de frenar tus milagros y comenzar a manifestar desde la certeza interior. La forma correcta de hacerlo se encuentra oculta en las antiguas enseñanzas herméticas, en las parábolas del Cristo y en los secretos alquímicos que durante siglos fueron perseguidos y reservados solo para iniciados. Los dichos son los siguientes. En el instante en que inhalamos nuestra primera respiración, recibimos la fuerza más grande del universo, la capacidad de transformar pensamientos en realidades. Ese don está en cada uno de nosotros, pero rara vez lo usamos de manera consciente. Porque despertar este poder no depende de aprender algo nuevo afuera, sino de un cambio sutil dentro, un cambio en nuestras creencias. Así como una simple vibración puede alterar la forma del agua, nuestras ondas de creencias atraviesan el tejido invisible del universo y moldean nuestro destino. Son esas ondas las que definen si vivimos paz o sufrimiento, abundancia o carencia, confianza o miedo. Y del mismo modo en que afinamos un instrumento para que suene en armonía, también podemos refinar nuestras creencias para detener el autosabotaje, para recuperar la fe y para alinear nuestra vida con la grandeza que siempre nos perteneció. El mundo en el que vivimos es maleable y responde a la vibración que sostenemos. Cada célula de nuestro cuerpo, cada paso de nuestro camino, se adapta a lo que creemos sobre nosotros mismos. Si nuestras creencias nos limitan, la vida nos limita. Pero si cultivamos confianza y fe consciente, la vida se abre como un río que fluye sin resistencia. Este conocimiento no es teoría, es la llave de la transformación. Porque estamos siempre a una sola creencia de distancia de nuestro mayor milagro. A una decisión de dejar de sabotearnos. A un acto de fe en nosotros mismos de nuestra más profunda curación. Sin embargo, hay algo más profundo que debemos comprender. Esta verdad no siempre estuvo al alcance de todos. Durante siglos fue considerada peligrosa, y los que se atrevieron a enseñarla fueron perseguidos y silenciados. Los alquimistas medievales, que revelaban cómo la conciencia podía transmutar la materia, tuvieron que esconder sus fórmulas bajo símbolos y metáforas para no ser castigados. Incluso Jesús, que proclamaba que según tu fe te será hecho, fue rechazado y señalado por quienes temían que el pueblo descubriera su verdadero poder interior. Siempre existió una élite que comprendió este secreto, que la mente humana, cuando está libre de miedo y llena de fe, es imposible de dominar. Por eso ocultaron esta sabiduría, porque sabían que un ser humano consciente ya no es un esclavo de la duda, ni de la carencia, ni de los sistemas de control. Hoy esa sabiduría vuelve a la luz. Ya no necesitamos hablar en códigos ni escondernos en templos secretos. Podemos declararla abiertamente, que la fe es el fuego oculto capaz de disolver el autosabotaje, que nuestras creencias son la arquitectura invisible de la realidad y que lo que antes fue prohibido y reservado a unos pocos, ahora es el conocimiento que puede despertar a todos. Y en este viaje vamos a traer de regreso esas enseñanzas que alguna vez se intentaron borrar, las leyes herméticas de Hermes, las parábolas del Cristo, las fórmulas de los alquimistas. Y la voz de los sabios perseguidos por hablar de la verdad. Todo ese legado oculto está aquí para que tú lo recuerdes y lo encarnes. Porque el poder que ellos quisieron ocultar, es el mismo que habita en ti. Capítulo 1. El enemigo que habita en la mente. Desde hace siglos, la humanidad se ha acostumbrado a mirar hacia afuera en busca de enemigos, crisis económicas, injusticias sociales, personas que parecen detener nuestro avance. Pero el verdadero obstáculo rara vez está en el mundo externo. El enemigo más poderoso, el que sabotea cada paso y roba cada oportunidad, habita en la mente. Ese enemigo invisible tiene un nombre: creencias limitantes. El autosabotaje no surge de la nada. Es la consecuencia de sostener en silencio pensamientos repetidos, heredados o implantados, que poco a poco se convierten en leyes internas. Así, cuando creemos profundamente que no merecemos el éxito, cada vez que nos acercamos a él, algo dentro de nosotros nos empuja a retroceder. Cuando creemos que la vida es sufrimiento, aún en medio de oportunidades,
la mente encontrará una manera de torcer el camino para confirmar ese sufrimiento. En este sentido, el autosabotaje es una forma de fe invertida. Porque la fe no es solo creer en lo elevado, la fe es energía vibratoria aplicada. Y cuando depositamos esa energía en el miedo, en la duda, en el no puedo, lo que hacemos es manifestar con la misma fuerza creadora, pero en dirección contraria. Creer en tu fracaso es tener fe en que fallarás. Creer que no vales es tener fe en tu propia carencia. La ciencia moderna ha confirmado lo que los antiguos sabían: la mente no solo observa la realidad, la participa. En experimentos cuánticos, cuando un observador enfoca su atención en una partícula, esa atención cambia su comportamiento. No es lo mismo observar que no observar. Y lo mismo ocurre con la vida. Cuando tu mirada interior está cargada de miedo o desconfianza, tu campo energético organiza la realidad de acuerdo a esa vibración. Esto significa que no estamos viviendo un destino fijo, sino uno moldeado a cada instante por nuestras creencias. Y sin embargo, la mayoría de nosotros sigue caminando sin cuestionarlas, repitiendo voces que ni siquiera nos pertenecen, frases que escuchamos de niños, miedos que heredamos de nuestros padres, limitaciones que nos inculcaron las instituciones. Esa es la raíz del autosabotaje, actuar como guardianes de un templo oscuro que jamás elegimos construir. Pero reconocer al enemigo invisible es el primer paso para vencerlo. Porque cuando entendemos que lo que nos frena no son las circunstancias, ni la mala suerte, ni la falta de oportunidades, sino la programación interna que repite no puedo, en ese instante algo cambia. Se abre una grieta en el muro. La conciencia comienza a despertar. El observador y las falsas creencias. Los científicos modernos descubrieron algo que para los antiguos maestros era evidente: nunca somos meros observadores de la vida. Aunque creamos que miramos el mundo desde afuera, cada pensamiento, cada emoción y cada creencia es como una orden silenciosa que modifica lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando un físico dirige su atención hacia una partícula en un laboratorio, esa partícula cambia su comportamiento. Y cuando un ser humano dirige su atención hacia la escasez, hacia el dolor o hacia el fracaso, esas realidades comienzan a tomar forma en su vida cotidiana. La atención es la moneda con la que compramos experiencias. Allí donde la mente se enfoca, la energía responde. Esto significa que nuestras creencias no son privadas. No son simples pensamientos flotando en lo invisible. Son ondas que viajan a través de la matriz que sostiene el universo y que, tarde o temprano, se convierten en materia, en relaciones, en salud o enfermedad. Así como el sonido de una campana vibra en el aire y resuena en todo un templo, nuestras creencias resuenan en la sustancia misma de la que está hecho el cosmos. Por eso, muchas veces nos descubrimos atrapados en círculos que parecen repetirse: la misma clase de pareja, el mismo tipo de problemas, las mismas pérdidas económicas. Creemos que es azar, pero no lo es. Es nuestra mente observando siempre desde la misma herida. Porque cada vez que repetimos yo no valgo, nunca es suficiente, o el mundo es injusto, estamos enfocando la atención en un lugar que inevitablemente nos convierte en participantes de esa misma injusticia. El problema es que estas creencias limitantes suelen estar tan normalizadas que ni siquiera las cuestionamos. Forman parte del aire que respiramos desde la infancia, frases heredadas de los padres, dogmas transmitidos por religiones o escuelas, mensajes que nos repitieron hasta volverse verdad interna. Y así, sin darnos cuenta, vivimos atrapados en un escenario que no elegimos, pero que nuestra propia mente sigue recreando día tras día. La ciencia lo confirma: cuando cambiamos una creencia profunda respecto a nosotros mismos o a nuestro cuerpo, incluso nuestro ADN responde. Cuando cultivamos pensamientos de esperanza y confianza, nuestros sistemas biológicos liberan hormonas que fortalecen y curan. Cuando sostenemos pensamientos de miedo y carencia, el cuerpo se debilita y enferma. El observador nunca es neutral, el observador siempre participa. Y aquí radica una de las revelaciones más poderosas: el autosabotaje no es un destino, es una programación.
Así como un científico puede dirigir un experimento hacia un resultado u otro dependiendo de dónde enfoca su mirada, nosotros podemos dirigir la experiencia de nuestra vida hacia un destino de abundancia o hacia un ciclo repetitivo de frustración. Por eso, comprender que no somos víctimas pasivas, sino participantes activos, es el primer acto de liberación. Porque en el momento en que reconocemos que cada creencia es una semilla plantada en el tejido mismo del universo, también reconocemos que tenemos la capacidad de elegir qué sembrar. El poder oculto que siempre intentaron callar. Hubo un tiempo en el que estas verdades eran peligrosas. No porque fueran oscuras, sino porque iluminaban demasiado. Y la luz, cuando se enciende en un ser humano, vuelve inútil cualquier sistema de control. Por eso los que gobernaban desde el miedo intentaron ocultarlas, prohibirlas, disfrazarlas. Los alquimistas escondieron sus fórmulas en símbolos. Los hermetistas escribieron en parábolas. Jesús habló en historias sencillas para que solo los que tenían oídos pudieran escuchar. El poder está en una frase, y esa frase puede abrir un universo. Jesús dijo, según tu fe te será hecho. Las religiones lo convirtieron en dogma, pero era una instrucción práctica. No hablaba de una fe en instituciones ni en templos externos. Hablaba de la certeza interior como fuerza creadora. Si tu fe está puesta en la carencia, eso se hará. Si tu fe está puesta en la abundancia, eso también se hará. Jesús no rogaba por milagros, él observaba desde la certeza de que ya estaban cumplidos. Y la realidad obedecía. Buda dijo, el silencio no es vacío, está lleno de respuestas. La mente moderna teme al silencio porque ahí se revela la verdad. El silencio interior disuelve la voz del autosabotaje. En el silencio uno ve que la duda no es más que un eco, una sombra repetida. Buda enseñaba que en el silencio no hay nada que perseguir, nada que demostrar, solo una claridad desnuda. Y en esa claridad, las falsas creencias pierden poder. Porque las creencias limitantes se alimentan del ruido, del pensamiento mecánico. En el silencio, mueren de hambre. Hermes Trismegisto dijo, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Es una de las frases más repetidas y menos comprendidas. Significa que el universo exterior no es otra cosa que un reflejo del universo interior. Tus creencias son el molde invisible que se proyecta en cada experiencia. Cuando Hermes hablaba de correspondencia, estaba señalando el secreto que hoy confirma la ciencia, que el observador participa. Que lo que vibra en tu interior ordena la sustancia que llamamos realidad. Y los alquimistas hablaron del arte de convertir el plomo en oro. Muchos pensaron que se trataba de un metal, pero el plomo era la ignorancia, la duda, la creencia limitante. El oro era la conciencia despierta, la fe inquebrantable. El laboratorio estaba dentro, no fuera. El fuego era la atención. La transmutación era la muerte del autosabotaje. Todas estas enseñanzas tienen un hilo en común, fueron perseguidas. Jesús fue señalado por desafiar a los poderes de su tiempo. Los alquimistas fueron obligados a ocultar su sabiduría en códigos y metáforas. Los místicos del desierto tuvieron que transmitir sus secretos en susurros. ¿Por qué? Porque siempre existió una élite que comprendía algo, un hombre con fe en sí mismo no puede ser manipulado. Mira a tu alrededor, todo sistema de control, religioso, político o económico, se sostiene en la duda y en el miedo. Si despiertas tu fe consciente, el miedo pierde autoridad. Si confías en tu poder interior, las cadenas se rompen solas. Y por eso esta sabiduría fue considerada peligrosa. Porque cuando descubres que no necesitas intermediarios para hablar con lo divino, ni rituales impuestos para crear tu destino, ya no eres obediente. Eres libre. El autosabotaje es la religión secreta del mundo moderno. Creer que no puedes, creer que no mereces, creer que otros deciden por ti. Esa es la fe que alimenta los sistemas de poder. Y lo que estos maestros antiguos vinieron a decir es justamente lo contrario, que tu palabra es decreto, que tu silencio es templo, que tu certeza es alquimia.
Cuando Jesús decía cree que ya lo has recibido y lo tendrás, estaba revelando lo mismo que Hermes y lo mismo que Buda. La vida no espera a mañana, la vida responde al estado de conciencia que sostienes hoy. Y ese estado puede ser miedo o puede ser fe. Esa es la elección. La revolución interior, cambiar creencias, cambiar destino. Porque todo esto es verdad, pero surge la pregunta inevitable, ¿cómo lo llevamos al día a día? De nada sirve comprender que nuestras creencias crean la realidad si seguimos sosteniendo las mismas creencias limitantes cada mañana. El conocimiento sin aplicación se convierte en más peso para la mente. La verdadera transformación comienza cuando convertimos esta sabiduría en práctica viva. Cada pensamiento que eliges alimentar es como una semilla sembrada en el campo invisible del universo. Si repites con emoción frases de miedo, la cosecha será miedo. Si repites con certeza frases de confianza, la cosecha será abundancia. ¿Recuerdas cómo anteriormente profundizamos en una frase de Jesús y dijimos, de esta sola frase se puede abrir un universo entero? Pues lo mismo ocurre aquí. No basta con leer la frase y asentir con la cabeza. Hay que sumergirse en ella, observar qué significa en todos sus matices, dejar de pensarla para comenzar a vivirla. Esto se parece mucho a los ejercicios de los maestros zen. A sus discípulos les daban una flor y les decían, obsérvala. Cuando entiendas, ven y dime. Durante días o semanas, el alumno permanecía en silencio, mirando la flor. No se trataba de comprender con la mente, sino de dejar que la esencia de la flor se revelara en lo profundo. Ese mismo ejercicio es el que podemos hacer con las frases que sembramos en nuestro interior. No repetirlas mecánicamente, sino contemplarlas hasta que la mente se agote y quede solo la experiencia viva. Ahí, la frase deja de ser palabras y se convierte en realidad. Imagina que descubres una creencia escondida, nunca nada me sale bien. Esa frase no es inocente. Cada vez que la piensas, estás reforzando el molde de un destino en el que todo falla. ¿Qué hacer entonces? Cambiarla. No con un simple piensa positivo, sino con una afirmación sostenida con emoción, todo en mi vida fluye en orden divino. Y luego, contemplarla, sentirla, observarla como el alumno observa la flor. No es solo repetir, es entrar en la frase hasta que ella misma se vuelva verdad en tu interior. Los antiguos sabían esto. Por eso enseñaban a sus discípulos a escribir sus verdades en tablillas, a repetir mantras bajo la luna, a visualizar cada detalle de su propósito. No era superstición, era tecnología espiritual. Cada palabra repetida con fe es un decreto, cada imagen sentida con fuerza es una semilla plantada en la matriz del universo. Hoy, la ciencia confirma lo mismo, las creencias transforman la biología, modifican el ADN, alteran el sistema inmunológico. Creer en tu curación activa procesos de sanación. Creer en tu fracaso activa procesos de destrucción. La diferencia está en que decides sostener. Por eso, cada día es un laboratorio. Cada pensamiento es un experimento. Puedes elegir seguir repitiendo las viejas creencias heredadas, o puedes sembrar una nueva verdad en tu interior. Esa es la revolución, no esperar a que el mundo cambie, sino cambiar la vibración que sostiene tu mundo. Y cuando lo hagas, descubrirás algo sorprendente, el enemigo invisible nunca estuvo afuera. Siempre fue tu propio eco interior. Y al silenciarlo, al reemplazarlo, al encender la fe en su lugar, toda tu vida comienza a reorganizarse. Relaciones, salud, abundancia, todo se dobla ante el poder de una mente alineada con el corazón. Porque la gran obra del alquimista no era transformar metales. Era transformar su propio destino. Y esa obra comienza contigo, aquí, ahora, en el sencillo pero sagrado acto de elegir una nueva creencia y sostenerla con la fe de quien ya sabe que está cumplido. Capítulo 2. Las voces ocultas del autosabotaje. El origen de las falsas voces. Vivimos nuestras vidas basándonos en lo que creemos. Puede sonar a frase repetida, pero si la contemplamos con calma, descubrimos que encierra un secreto más profundo,
todo lo que amamos, soñamos, logramos o dejamos pasar se apoya sobre el terreno invisible de nuestras creencias. Cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas y cada silencio que guardas es la consecuencia directa de aquello que, consciente o inconscientemente, crees verdadero acerca de ti y del mundo. Desde los rituales sencillos que repetimos al despertar hasta los grandes inventos que transforman la humanidad, todo se origina en un núcleo de creencias. La ciencia lo confirma, nuestras costumbres, nuestras instituciones, incluso las civilizaciones enteras se construyen a partir de lo que decidimos aceptar como real. Pero aquí está el misterio, con pocas excepciones, esas creencias no nacen de nosotros. La mayoría de lo que consideramos verdad son ecos heredados, impresiones que nos llegaron desde fuera y que adoptamos sin cuestionarlas. La infancia es el terreno fértil donde se siembra esta arquitectura invisible. Durante los primeros 7 años, el subconsciente absorbe sin filtros todo lo que oye y ve. No discute, no evalúa, no elige, simplemente registra. Así, las frases de un padre frustrado, las advertencias de una madre temerosa, los dogmas de una religión o la rigidez de una escuela se instalan como decretos silenciosos. Más tarde, esas semillas se convierten en límites: no puedo, no merezco, la vida es dura, el dinero es escaso. Y lo más sorprendente es que los repetimos como si fueran pensamientos propios, cuando en realidad son préstamos no devueltos. Aquí comienza la raíz del autosabotaje. Cargamos en la mente creencias que no son nuestras, pero que ejercen sobre nosotros la autoridad de una ley. Y cuando llega el momento de dar un salto hacia una vida más amplia, esas voces antiguas nos detienen, como guardianes de un umbral invisible. Creemos que son miedos personales, pero en verdad son programas colectivos repetidos durante generaciones. La ciencia cuántica empieza a decir lo que los sabios intuían desde hace milenios: no somos observadores pasivos de la realidad, sino participantes activos. Nuestras creencias son como lentes que colorean la vida entera. Si crees que estás limitado, tu cuerpo se ajusta a esa limitación, tu sistema inmune se debilita, tus hormonas responden al miedo, tu ADN refleja el guión de tu percepción. Si crees que puedes sanar, tu biología responde activando mecanismos de reparación y equilibrio. La frontera entre lo que creemos y lo que vivimos no existe, es la misma línea. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué pasa si nuestras creencias están equivocadas? ¿Qué ocurre si hemos pasado generaciones enteras creyendo que somos seres diminutos, piezas insignificantes en un universo indiferente? ¿Qué sucede si hemos caminado bajo la carga de suposiciones falsas que nos hicieron sentir impotentes frente a los grandes desafíos de la vida? La respuesta puede ser revolucionaria. Lo que llamamos destino podría ser simplemente el eco de creencias heredadas. Si todo lo que hacemos brota de lo que creemos, entonces la clave de nuestra libertad no está en cambiar el mundo externo, sino en transformar la raíz interna. El verdadero enemigo invisible no son las circunstancias, sino la arquitectura mental que aceptamos como incuestionable. Reconocerlo es doloroso, pero también liberador. Porque en el mismo instante en que nos damos cuenta de que no somos las voces heredadas, sino el espacio consciente que puede elegir nuevas creencias, comienza un nuevo ciclo de vida. El enemigo deja de ser invisible, lo vemos de frente. Y al verlo, ya no tiene el mismo poder. Los disfraces del autosabotaje. El autosabotaje raramente aparece con su verdadero rostro. No se nos presenta diciendo: soy yo, y vengo a detener tu vida. No, prefiere ocultarse bajo máscaras tan comunes que a menudo creemos que son rasgos naturales de nuestra personalidad. En realidad, son los mecanismos con los que las falsas creencias se mantienen vivas. A veces se viste de prudencia. Esa voz que te dice: no es el momento, cuando una oportunidad golpea a tu puerta. Crees que es cautela, pero en el fondo es miedo disfrazado de sensatez. Otras veces se disfraza de perfeccionismo. Te promete que cuando todo esté perfecto podrás avanzar. Pero el perfeccionismo no busca la perfección, busca la postergación. Es la estrategia más refinada del autosabotaje, porque te mantiene ocupado ajustando detalles mientras la vida real pasa de largo.
También adopta la forma de la procrastinación espiritual. Ese impulso de seguir consumiendo libros, cursos, talleres, esperando acumular suficiente preparación para entonces dar el salto. El problema es que nunca llega ese entonces. La preparación eterna es la excusa más sofisticada del miedo a actuar. El autosabotaje también puede disfrazarse de lealtad. Lealtad invisible hacia la familia, hacia la cultura, hacia los antepasados. Es ese límite inconsciente que te impide ganar más de lo que tus padres ganaron, ser más libre de lo que tu clan fue, o vivir una vida diferente a la que todos conocen. El subconsciente dice, si brillas demasiado, dejarás de pertenecer. Y así, eliges quedarte pequeño para no desentonar. Y, de manera sutil, también aparece en la forma del miedo al éxito. No al fracaso, sino al éxito. Porque triunfar implica cambiar de identidad, soltar viejas relaciones, aceptar más responsabilidad. La mente prefiere un fracaso conocido antes que un triunfo desconocido. Lo más intrigante es que la ciencia también reconoce esta dinámica. Durante siglos se nos enseñó que éramos partículas insignificantes viviendo apenas un instante en un universo inmenso. Nos hicieron creer que nuestro paso por la existencia no tenía peso alguno, que no podíamos influir en nada, que éramos simples espectadores. Esa visión sembró impotencia en el corazón humano. Y esas creencias, repetidas una y otra vez, nos hicieron aceptar como natural el sentirnos pequeños ante los grandes desafíos de la vida. Pero, ¿y si esa visión está equivocada? ¿Y si la aparente prudencia, la exigencia de perfección, la procrastinación, la lealtad al clan y el miedo al éxito no son más que velos? Velos que ocultan un hecho simple, que siempre hemos tenido un poder mayor del que nos atrevimos a aceptar. El autosabotaje es un guardián del umbral. No aparece cuando vives de forma automática. Aparece cuando estás a punto de cruzar hacia una vida más amplia. Surge cuando estás cerca de tomar la decisión que puede cambiarlo todo. Esa es la señal. Por eso, lejos de temerlo, conviene reconocerlo. Si la voz del autosabotaje aparece, significa que estás en la puerta correcta. Nombrarlo es comenzar a desarmarlo. Porque cuando dices, esto no soy yo, es una creencia que se disfraza para detenerme, ya no le das el mismo poder. El disfraz pierde fuerza y, aunque el miedo se sienta real, sabes que es solo un eco, no una verdad. Las falsas voces se alimentan de costumbre, pero se disuelven con conciencia. Y esa conciencia es la que, poco a poco, abre paso a la libertad interior. Maestros del umbral, sabiduría antigua para romper hechizos. Durante siglos, las verdades que liberaban al ser humano fueron silenciadas. No porque fueran peligrosas en sí mismas, sino porque hacían inútil cualquier forma de dominación. Una persona que comprende su poder interior deja de ser controlable. Por eso, los sistemas de poder se encargaron de disfrazar estas enseñanzas, persiguiendo a quienes las compartían y obligando a los sabios a hablar en parábolas, símbolos y metáforas. Si hasta aquí esta enseñanza está resonando contigo, apóyanos con tu like y déjanos un comentario. Así sabremos que este mensaje está llegando a las almas correctas y podremos seguir compartiendo esta sabiduría olvidada. Escribe en los comentarios, mi vibración es mi poder. Pero las palabras verdaderas tienen un fuego que nunca se extingue. Una sola frase puede abrir un universo. Jesús dijo, según tu fe te será hecho. No hablaba de fe ciega en instituciones, ni de repetir dogmas sin comprenderlos. Hablaba de la fe como certeza vibratoria, como convicción interior que ordena la materia. Si tu fe está puesta en la escasez, vivirás en escasez. Si tu fe se asienta en la plenitud, la vida responderá con plenitud. Jesús no pedía milagros, los contemplaba como realidades cumplidas. Y el mundo obedecía a esa certeza. Buda dijo, el silencio no es vacío, está lleno de respuestas. El silencio es el espacio donde el autosabotaje pierde su fuerza. Porque las creencias limitantes necesitan ruido para sobrevivir, pensamientos repetidos, justificaciones, voces internas. Cuando entras en el silencio profundo,
esas voces se apagan y lo que emerge es la claridad. El silencio es el espejo en el que reconoces que no eres las creencias heredadas, sino la conciencia que puede elegir de nuevo. Hermes Trismegisto nos dejó otra clave: como es adentro, es afuera; como es arriba, es abajo. Lo que ocurre en tu mundo externo no es más que la proyección de lo que vibra en tu interior. Si tu vida parece un reflejo de lucha y carencia, no es castigo del universo, es correspondencia con lo que sostienes dentro. Hermes no hablaba de un principio místico abstracto, sino de una ley práctica que la ciencia moderna recién empieza a confirmar. Y los alquimistas hablaban de transmutar plomo en oro. Pero no se trataba de metales. El plomo era la ignorancia, la creencia limitante, el peso de la duda. El oro era la conciencia despierta, la certeza de la fe. El laboratorio no estaba en hornos de piedra, sino en el corazón y la mente del iniciado. La transmutación era interior, transformar la sombra en luz, el miedo en certeza, el autosabotaje en confianza. Y hay relatos aún más asombrosos. En el siglo XI, el gran yogi tibetano Milarepa emprendió un retiro para dominar no solo su mente, sino la propia materia. Tras años de silencio y prácticas extremas, alcanzó una maestría que hoy resultaría inverosímil para muchos. Una de las historias más conocidas cuenta que, en su cueva en las montañas, dejó la huella de su mano impresa en la roca. Los discípulos que la contemplaron no vieron un truco, sino un testimonio vivo: la creencia en la separación es una ilusión. Un guía tibetano lo explicó así: el maestro cree que él y la roca no están separados. Esa huella no fue para impresionar al mundo. Fue una enseñanza para sus alumnos. Porque cuando un discípulo observa algo que, según todas las leyes conocidas, es imposible, se abre una grieta en la muralla de sus creencias. Ya no puede sostener la idea de que está limitado por lo que la tradición considera real. En ese instante, algo nuevo se enciende: la comprensión de que los límites que damos por inamovibles son, en verdad, construcciones frágiles. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? Que el autosabotaje no es más que un hechizo. Un hechizo heredado, repetido, normalizado. Y que basta una experiencia de claridad, una frase contemplada en profundidad o un acto de fe consciente, para romperlo. Las voces del miedo se disuelven cuando las enfrentamos con la misma sabiduría con la que los maestros enfrentaron a sus perseguidores, con certeza interior. Porque las élites podían encerrar cuerpos, pero no podían encarcelar la verdad. Esa verdad sigue viva hoy, esperando a que cada uno de nosotros la recuerde. Y la enseñanza central es clara: no eres lo que te dijeron que eras, no eres el límite que aprendiste a aceptar. Eres la conciencia que puede elegir otra creencia y abrir con ella un universo entero. La transmutación de la voz enemiga. Pero la pregunta inevitable es: ¿cómo lo llevamos a la vida de cada día? De nada sirve hablar de maestros antiguos, de ciencia cuántica o de sabiduría oculta, si al final, cuando cierras este video, sigues obedeciendo las mismas voces que te repiten: no puedes, no mereces, no es para ti. El verdadero cambio ocurre cuando conviertes el conocimiento en práctica, cuando cada día se transforma en un laboratorio donde pones a prueba lo que has aprendido. El primer paso es reconocer la voz enemiga. No luches contra ella, obsérvala. Cuando escuches esa frase interna que te frena, nómbrala. Di: este no soy yo, es el guardián del umbral intentando detenerme. Al nombrarla, le quitas el disfraz. Ya no es tu pensamiento, ya no es tu verdad, es solo un eco que viene de fuera. El segundo paso es contemplar y reemplazar. Así como los maestros Zen pedían a sus discípulos observar una flor hasta comprender su esencia, tú puedes hacer lo mismo con las frases que eliges sembrar en tu interior. No basta con repetir: soy abundante. Hay que sentarse con esa frase, respirarla, sentir cómo resuena en cada célula, dejar que la mente se canse y que la verdad más profunda se revele. Si permaneces lo suficiente, la frase deja de ser palabras y se convierte en experiencia. El tercer paso es hacer microcambios reales. No esperes un milagro lejano, prueba hoy mismo.
Si tu vieja creencia dice, no merezco pedir ayuda, haz lo contrario, pide ayuda en algo sencillo. Si la voz insiste, nunca termino lo que empiezo, comprométete a cerrar una tarea pequeña, aunque sea mínima. Cada acción concreta es una grieta en el muro del autosabotaje. El subconsciente cree lo que ve repetido en la práctica. El cuarto paso es guardar evidencia. Escribe en un cuaderno las veces que lograste atravesar el límite. Anota las sincronicidades, los cambios en tu energía, las oportunidades que aparecieron cuando sostuviste una nueva creencia. Este registro es como un espejo que le recuerda a tu mente, sí, es real, está sucediendo. Finalmente, cultiva espacios de silencio. 3 minutos al día, en los que apagas todo y solo respiras en quietud. Ese silencio es el mismo del que hablaba Buda, lleno de respuestas. Ahí, el autosabotaje pierde alimento. Porque no puede sobrevivir sin ruido mental. Todo esto no es teoría lejana. Es una práctica. Y cada vez que eliges un pensamiento nuevo, cada vez que sostienes una frase con certeza, cada vez que actúas en dirección contraria al miedo, estás reescribiendo tu destino. El enemigo invisible se revela como lo que siempre fue, una voz prestada, un eco antiguo, una ilusión. Cuando lo observas, lo nombras, lo reemplazas y lo trasciendes con actos, toda tu vida comienza a reorganizarse. Relaciones, cuerpo, abundancia, propósito, todo se dobla ante el poder de una mente alineada con su fe consciente. Porque la gran obra de los sabios no consistía en mover montañas de piedra, sino en mover las montañas internas que nos impedían ver la verdad. Y esa obra no es para unos pocos elegidos, es para ti, aquí y ahora. Capítulo 3. El arte secreto de la reprogramación. Imagina que tu mente es un templo. En la superficie, en la entrada, está la mente consciente, el guardián visible, el que habla, razona, analiza, duda. Pero en las profundidades, más allá de las columnas y de los altares visibles, se encuentra el verdadero guardián, el subconsciente. Ese guardián silencioso no cuestiona, no discute, no evalúa. Su tarea no es decidir qué es verdad o mentira, sino ejecutar con fidelidad absoluta aquello que recibe como instrucción. Aquí reside el secreto, tu subconsciente es como un ordenador interno. Y como todo ordenador, trabaja con códigos. Cada pensamiento repetido, cada emoción sentida con fuerza, cada palabra que pronuncias con convicción, se transforma en una línea de programación que este guardián graba y ejecuta sin preguntar. No le importa si lo que grabaste te beneficia o te destruye, su única función es obedecer. La neurociencia moderna lo confirma. Lo que repetimos con intensidad emocional crea conexiones neuronales que se refuerzan con cada recuerdo, con cada experiencia similar. Y lo que se refuerza en la mente se convierte en hábito en la conducta, y lo que se convierte en hábito acaba moldeando la vida entera. El subconsciente no distingue entre un recuerdo real y una visualización sentida con fuerza, para él, ambos son códigos válidos. Pero esta idea, que hoy parece revolucionaria, ya estaba escrita en los antiguos textos herméticos. Hermes Trismegisto enseñó que el todo es mente y que el universo entero es mental en su naturaleza. Dicho de otro modo, la realidad que percibimos no es más que un reflejo de los códigos mentales que sostienen nuestra experiencia. Lo que el hermetismo expresó en símbolos, la ciencia moderna empieza a expresar en fórmulas. En la década de 1940, Konrad Zuse, el padre de la informática, tuvo una intuición extraordinaria, y si el universo entero funciona como un gran ordenador cósmico, procesando información en lugar de materia, ¿y si lo que llamamos realidad no es más que el resultado de un programa universal en constante ejecución? Décadas más tarde, científicos como Seth Joyce retomaron esta visión y afirmaron que el universo es un ordenador cuántico. Desde esta perspectiva, todo lo que existe, desde una estrella hasta un pensamiento, no es más que información en movimiento. ¿Ves el paralelismo? Los sabios antiguos y los científicos modernos llegan al mismo lugar por caminos distintos. La alquimia espiritual hablaba de vibraciones, decretos,
símbolos. La física digital habla de bits, códigos, sistemas de información. Pero ambas lenguas apuntan a lo mismo: vivimos dentro de un campo programable, y nuestro subconsciente es la interfaz con ese campo. Por eso es tan importante lo que decides creer. Porque cada creencia es un código. Si repites con emoción, no valgo lo suficiente, ese código se graba y el subconsciente lo ejecuta con obediencia, atrayendo experiencias que lo confirman. Si, en cambio, decides sembrar, mi vida fluye en orden divino, esa instrucción también será obedecida y el universo se reorganizará en consecuencia. El subconsciente es guardián y servidor. Guardián, porque protege con rigidez los códigos antiguos que heredamos en la infancia, en la cultura y en la familia. Servidor, porque en cuanto le das una instrucción nueva, clara y repetida con fe, no tiene más opción que ejecutarla. Aquí yace el poder y también la responsabilidad. El templo de tu vida se construye con los códigos que introduces cada día en el subconsciente. El universo como ordenador consciente. En la década de 1940, Conrad Zuse, creador de los primeros ordenadores programables, se hizo una pregunta que parecía más un argumento de novela que un planteamiento científico. ¿Y si el universo entero es un gran ordenador? ¿Y si todo lo que vemos, el movimiento de los planetas, el florecer de una semilla, incluso nuestros pensamientos, es en realidad el resultado de un programa cósmico en ejecución? Aquella intuición, que en su tiempo parecía ciencia ficción, hoy es retomada con seriedad por la física digital y la teoría de la información. Científicos como Seth Lloyd afirman que el universo es un ordenador cuántico, un proceso continuo de cálculo que lleva ejecutándose desde el inicio de los tiempos. Si esto es cierto, entonces todo lo que existe, desde una galaxia hasta una emoción, no es otra cosa que información en movimiento. Y aquí surge una revelación poderosa: si el universo es un programa vivo, ¿qué papel jugamos nosotros? No somos simples espectadores frente a una pantalla, sino líneas activas de código que pueden reescribirse a sí mismas. Nuestras creencias, pensamientos y emociones no son meras ideas pasajeras, son comandos que se introducen en la maquinaria universal. Lo que pensamos con fuerza, lo que repetimos con convicción, se convierte en instrucción para la realidad. Imagina el lenguaje binario de los ordenadores: ceros y unos, encendido y apagado, conectado y desconectado. Todo lo digital se construye a partir de esa dualidad simple. El universo, en su forma más básica, parece hablar un lenguaje semejante: luz y sombra, materia y vacío, masculino y femenino, yin y yang. Cada polaridad es como un bit cósmico, y el juego de esas polaridades teje la totalidad de la existencia. Lo fascinante es que esto coincide con la sabiduría ancestral. Los taoístas hablaban del equilibrio entre el yin y el yang, los alquimistas de la unión de los opuestos. Hermes enseñaba que todo fenómeno se mueve entre polos. Hoy la ciencia nos dice que esa danza de polaridades es, en esencia, información organizada. Y nosotros, al elegir una vibración u otra, al sostener una creencia de miedo o de confianza, estamos participando activamente en ese programa. La consecuencia es clara: el universo no responde a lo que pedimos con palabras, sino a los códigos internos que emitimos. Puedes decir 1000 veces quiero abundancia, pero si tu código interno vibra en carencia, el programa universal solo puede ejecutar esa instrucción. El ordenador cósmico no interpreta deseos vagos, responde con precisión matemática a la señal que sostienes en lo profundo de ti. Entonces, la verdadera pregunta no es si el universo es programable, sino qué programa estás escribiendo tú cada día sin darte cuenta. Repite tu subconsciente viejas líneas de código heredadas: la vida es dura, no soy suficiente, es imposible cambiar, o estás introduciendo nuevas instrucciones que reflejen la vida que anhelas. Si todo es información, entonces cambiar tu realidad es cuestión de cambiar el código. Y ese código se escribe con creencias, emociones y actos sostenidos en coherencia. El universo no distingue entre una oración religiosa, un mantra budista o una afirmación positiva. Lo único que registra es la vibración que emites.
El ordenador consciente responde siempre, aunque pocas veces nos demos cuenta de que somos nosotros quienes escribimos la secuencia. Las llaves de los sabios para programar la realidad. Si el universo es información, si todo lo que vemos es el resultado de un gran programa cósmico, entonces los sabios de la antigüedad fueron los primeros programadores. No tenían ordenadores de silicio ni pantallas brillantes, pero conocían el lenguaje secreto con el que la realidad responde, el poder de la palabra, del símbolo y de la emoción. Jesús lo expresó de forma sencilla: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A primera vista parece un consejo religioso, pero si lo miramos con profundidad, es una fórmula de programación universal. Pedir es enfocar, buscar es sostener la atención, llamar es actuar en coherencia. El resultado no es un favor divino caprichoso, es la respuesta inevitable de un universo que ejecuta la instrucción de tu fe. San Juan de la Cruz, místico del silencio y del amor, lo dijo con otras palabras: el alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El amor aquí no es emoción romántica, sino vibración coherente. Es el estado en el que todo fluye sin fricción, porque la instrucción que emite el corazón está en armonía con el programa mayor. Caminar en amor es caminar en una secuencia que no se agota, porque se alimenta de la misma fuente que sostiene la creación. Carl Jung, desde la psicología, reveló la misma ley desde otro ángulo: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo inconsciente es el código oculto, las líneas de programación que se ejecutan en silencio en el subconsciente. Si no las miras, las repites. Y al repetirlas, las confundes con destino. Pero cuando haces consciente la sombra, cuando nombras la voz que antes te gobernaba, entonces puedes reescribir el guión. Los maestros orientales guardaron estas llaves en mantras, mudras y mandalas. Un mantra repetido no es superstición, es una línea de código vibracional. Cada sílaba pronunciada con intención ajusta el campo interno, como si reescribiera bits invisibles en la mente. Un mudra, una posición de las manos, es un símbolo corporal que enfoca la energía como un circuito eléctrico. Y un mandala es un mapa visual que recuerda al subconsciente el orden perfecto de la creación. En la alquimia, las fórmulas secretas para convertir plomo en oro eran también metáforas de este proceso. El plomo representaba la creencia densa, limitante, la programación del miedo. El oro era la conciencia despierta, la vibración elevada, el código reescrito en clave de plenitud. La obra alquímica no se realizaba en hornos materiales, sino en el horno interior del corazón y la mente. Y podríamos ir más lejos: los sufíes hablaban de danzar hasta disolver el yo, porque entendían que al vaciarse, el código viejo se interrumpe y la luz entra para escribir uno nuevo. Los taoístas enseñaban que la verdadera fuerza es fluir como el agua, porque sabían que la programación rígida se rompe y que la vida responde mejor a quien se adapta con flexibilidad. Todas estas tradiciones, aparentemente distintas, decían lo mismo: la realidad no es fija, es programable. Y las palabras, los símbolos y las emociones son las teclas con las que se escribe el destino. Lo fascinante es que hoy, siglos después, la ciencia empieza a confirmar lo que ellos custodiaron como tesoro secreto. Experimentos de física cuántica muestran que la intención del observador cambia el resultado. La biología revela que nuestras emociones modifican la expresión del ADN. Y la neurociencia comprueba que la repetición con emoción reconfigura circuitos neuronales. La conclusión es clara: los sabios antiguos no estaban soñando. Estaban usando, en su propio lenguaje, las llaves maestras de la programación de la realidad. Y esas llaves siguen disponibles para nosotros hoy. La práctica diaria. Si el subconsciente es un ordenador y el universo entero responde como un programa vivo, la gran pregunta es: ¿cómo escribimos un nuevo código en la vida cotidiana? No basta con comprenderlo, hay que llevarlo a la práctica. Y esa práctica no siempre requiere rituales complicados. A veces, los métodos más sencillos son los que reconfiguran más profundamente. 1. El cuaderno del nuevo guión.
Toma una libreta y escribe tu día como si ya hubiera sucedido de la manera perfecta. Hazlo cada mañana. No como lista de deseos, sino como narración cumplida. Hoy recibí una llamada que me abrió un camino inesperado, hoy sentí paz en cada respiración. Al escribir en pasado, el subconsciente lo toma como memoria, y esa memoria empieza a convertirse en referencia de lo real. 2. El símbolo secreto. El subconsciente responde a imágenes. Elige un símbolo que represente tu nueva creencia, puede ser un círculo, un triángulo, un color, y dibújalo en un lugar discreto, en una hoja, en tu mano, en un objeto personal. Cada vez que lo veas, repite mentalmente la instrucción: este es el código de mi abundancia, este es el sello de mi sanación. El símbolo se convierte en un recordatorio que penetra más allá de las palabras. 3. La respiración programada. Respira profundo, y al inhalar imagina que tomas la nueva creencia, como un aire luminoso que entra en ti. Al exhalar, visualiza que sale el viejo código, como un humo oscuro que ya no necesitas. Hazlo 7 veces seguidas, cada noche. Es un reinicio simbólico, como limpiar la memoria del ordenador antes de instalar un nuevo programa. 4. El espejo del yo futuro. De pie frente a un espejo, mírate a los ojos y háblale a tu versión futura, la que ya vive la creencia que estás sembrando. Dile: te reconozco, sé que existes, y estoy caminando hacia ti. Al hacerlo, tu subconsciente recibe una señal clara: esa identidad no es un sueño lejano, es una realidad en proceso. 5. La acción contraria. El subconsciente se convence más con actos que con ideas. Elige una de tus creencias limitantes y haz algo que la contradiga en la práctica. Si la voz dice no eres capaz de hablar en público, comparte unas palabras aunque sea en un grupo pequeño. Si la voz dice el dinero nunca se queda contigo, guarda un billete en un lugar especial y trátalo como un tesoro. La acción es el lenguaje que el subconsciente entiende mejor. Estos ejercicios no son fórmulas mágicas aisladas. Son puertas. Cada práctica abre un canal entre tu consciente y tu subconsciente, entre tu intención y el programa universal. Y con cada repetición, con cada acto simbólico, con cada respiro cargado de propósito, estás reescribiendo líneas de código invisibles que tarde o temprano se reflejarán en tu vida externa. Porque si el universo es información, entonces cada pensamiento es un mensaje, cada emoción es energía que lo transporta, y cada acción es el sello que confirma la instrucción. Lo que sembramos en el subconsciente se convierte en nuestra cosecha. Y la gran verdad es esta: no eres prisionero de tu programación antigua. Eres el programador consciente de tu destino. Capítulo 4. La prueba del fuego: cómo llevar la sabiduría al día a día. Cuando alguien decide transformarse, cuando se atreve a sembrar una nueva creencia en su subconsciente y comienza a caminar con fe, lo primero que suele aparecer no es calma, sino prueba. La vida parece responder con resistencia. De repente, el que empieza a decretar abundancia enfrenta gastos inesperados, quien afirma confianza siente más dudas que antes, quien declara sanación puede experimentar síntomas con mayor intensidad. ¿Significa esto que la ley no funciona? No. Significa exactamente lo contrario. Las antiguas enseñanzas nos dicen que todo nuevo código debe pasar por el fuego de la experiencia antes de consolidarse como verdad en el alma. Es el modo en que el universo comprueba si la semilla plantada es real o solo una idea superficial. Los sabios lo entendieron bien. Los alquimistas enseñaban que el oro verdadero se revela en el crisol: lo que resiste al fuego no es apariencia, sino sustancia. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, atravesó el desierto y fue tentado. No era castigo, era confirmación. Y los textos budistas hablan de la mente como un mono inquieto: cuando intentas disciplinarla, al principio se resiste, salta más, se agita más. Esa agitación no es fracaso, es señal de que el entrenamiento ha comenzado. Lo mismo ocurre con nuestras creencias. El viejo programa que hemos repetido durante años no se borra de un día para otro.
El subconsciente, acostumbrado a obedecer el código antiguo, intenta aferrarse a él. Por eso los primeros días de una nueva práctica son los más difíciles, porque ahí la vieja vibración intenta imponerse con fuerza. Pero recuerda, la resistencia no es un muro, es el eco de lo viejo que se está rompiendo. Imagina a un agricultor sembrando una semilla en tierra dura. Al principio, lo que encuentra la raíz no es agua ni nutrientes, sino piedras y obstáculos. Sin embargo, si la raíz insiste, si atraviesa la resistencia inicial, pronto encuentra la tierra fértil y la planta se eleva. Así también, cuando sostienes tu fe y repites la nueva creencia con firmeza, la resistencia inicial se convierte en la base sólida de tu transformación. En la narración original ya lo decíamos, la fe verdadera no espera señales, las provoca, no necesita pruebas, porque ya sabe. Esa certeza debe mantenerse precisamente en el momento en que el mundo parece contradecirla. Porque es allí, en el choque con la realidad, donde la vibración se afianza. De modo que cuando el camino se pone incómodo, no lo interpretes como castigo ni como señal de fracaso. Interprétalo como lo hacían los antiguos alquimistas, el fuego que transforma el plomo en oro. Tu vieja programación es el plomo, tus nuevas creencias son el oro. Y el fuego de las pruebas es el proceso que revela lo verdadero. La sabiduría antigua de las pruebas. La idea de que todo conocimiento verdadero debe ser puesto a prueba no es moderna. Está inscrita en las tradiciones más antiguas de la humanidad. Desde los templos egipcios hasta los monasterios orientales, los iniciados sabían que la teoría no bastaba, había que atravesar el fuego de la práctica. Los alquimistas lo repetían como axioma, lo que no resiste al fuego, no es oro verdadero. En sus laboratorios no se trataba solo de transformar metales, sino de transformar al propio ser humano. El plomo simbolizaba las creencias densas, las dudas y los miedos. El oro representaba la conciencia purificada. Y el fuego no era solo físico, era la vida misma con sus pruebas, tentaciones y desafíos. Jesús atravesó también este principio. Antes de comenzar su obra, pasó 40 días en el desierto, enfrentando hambre, soledad y tentaciones. No era casualidad. El desierto era el escenario donde debía demostrar que la fe no era un discurso, sino una vibración firme. Cada tentación era una invitación a ceder al viejo código, y cada respuesta era la afirmación de su certeza interior. Solo después de resistir, su misión comenzó con fuerza. Buda, por su parte, se sentó bajo el árbol Bodhi y enfrentó a Mara, el señor de la ilusión. Mara le presentó visiones de miedo, deseo y poder. Pero Buda permaneció inmóvil, en silencio, observando. Comprendió que todas esas imágenes eran proyecciones de la mente, intentos de distraerlo de la verdad. Al no reaccionar, al no identificarse, el hechizo se rompió. Así alcanzó la iluminación. Incluso en la tradición sufí, los derviches enseñaban que antes de alcanzar la unión con lo divino, el buscador debía pasar por las estaciones del alma. Cada estación representaba una dificultad, impaciencia, apego, duda. Y cada vez que el discípulo superaba una de esas pruebas, ascendía un peldaño más en la escalera invisible hacia lo eterno. Todas estas historias coinciden en un mismo mensaje: la vida no te prueba para castigarte, te prueba para consolidar en ti lo que dices haber aprendido. Porque una verdad no vivida es apenas un rumor en la mente. Solo cuando resiste el peso de la experiencia se convierte en sabiduría encarnada. Por eso, cuando hoy decides reprogramar tu subconsciente, no debes sorprenderte si aparecen desafíos. Son equivalentes modernos del fuego alquímico, del desierto de Jesús, del Mara de Buda. El antiguo lenguaje de las pruebas sigue vivo, pero ahora se manifiesta en deudas, discusiones, dudas internas, obstáculos inesperados. Y tu tarea no es huir de ellos, sino atravesarlos con la certeza de que son parte del camino. La verdadera fe no es la que nunca tropieza, es la que se mantiene de pie aun cuando todo alrededor parece derrumbarse. Y el verdadero conocimiento no es el que se recita en calma, sino el que sigue vibrando en ti cuando la vida aprieta.
Herramientas para la vida diaria. Hasta ahora hemos visto que las pruebas no son castigo, sino confirmación. Pero la pregunta que surge es inevitable: ¿cómo sostener lo aprendido en medio del caos cotidiano? ¿Cómo no ceder al miedo cuando la vida presiona? Las tradiciones antiguas no dejaban esto en abstracto, ofrecían prácticas concretas para entrenar la mente y el corazón. Y aunque cada cultura lo expresaba con un lenguaje distinto, todas coincidían en un mismo principio: la coherencia diaria es el fuego donde se templa la fe. Aquí te comparto herramientas poco comunes, pero profundamente efectivas. 1. El arte de la pausa consciente. Antes de responder a cualquier situación, una discusión, un problema económico, una emoción intensa, detente 3 segundos. 3 segundos de respiración, de observación, de silencio. Parece mínimo, pero rompe la cadena automática de reacción. Los estoicos lo llamaban proeidesis, el espacio entre estímulo y respuesta donde habita la libertad. Esa pausa es el momento en que eliges no repetir el viejo programa y decides sembrar uno nuevo. 2. El ritual de las pequeñas victorias. Cada noche, antes de dormir, anota un momento en el que lograste sostener tu nueva vibración durante el día. No importa si fue pequeño, quizás evitaste una reacción de enojo, quizás confiaste en medio de la duda, quizás agradeciste en vez de quejarte. Escribirlo es reconocerlo, y reconocerlo lo consolida en el subconsciente. Así, poco a poco, construyes un archivo de evidencia que alimenta tu fe. 3. La alquimia de la incomodidad. Cuando algo te incomode o te duela, no huyas de inmediato. Pregunta: ¿qué código antiguo me está mostrando esta situación? El malestar es un espejo, no un enemigo. Los antiguos decían: lo que resistes, persiste; lo que observas, se disuelve. Transforma la incomodidad en maestra, en señal de que algo en ti está listo para ser reescrito. 4. El gesto simbólico. Los sabios sabían que el subconsciente responde más a símbolos que a palabras. Crea un gesto personal que represente tu nueva creencia: juntar las manos, tocar tu pecho, mirar al cielo. Hazlo cada vez que sientas que flaqueas. Ese gesto se convierte en un ancla que recuerda a tu mente que el programa nuevo sigue activo. 5. El mapa invisible. Imagina tu día como un mapa y traza 3 puntos clave donde quieras sostener tu vibración: al despertar, en medio de la jornada y antes de dormir. No intentes controlar todo, solo esos 3 momentos. Si logras mantener tu coherencia ahí, poco a poco tu vibración se extenderá al resto del día. Es mejor 3 puntos firmes que 1000 intentos dispersos. Estas prácticas no son ejercicios aislados. Son llaves para mantener encendida la llama en medio de la tormenta. Cada pausa, cada gesto, cada palabra escrita es un recordatorio de que no eres esclavo de las circunstancias, sino alquimista de tu realidad. Porque como ya vimos en capítulos anteriores, el universo no responde a lo que dices, sino a lo que vibras. Y tu vibración se mide no en templos ni en discursos, sino en el instante en que enfrentas el caos y eliges mantenerte en fe. Vivir como prueba viviente. El conocimiento verdadero no se mide en lo que repites con palabras, sino en lo que sostienes en silencio cuando nadie te observa. Puedes leer libros sagrados, escuchar enseñanzas y practicar afirmaciones, pero la verdadera medida de tu fe aparece en lo cotidiano, en cómo respondes cuando la vida se sacude, en cómo actúas cuando nadie te aplaude. ¿En qué vibración mantienes cuando todo parece en tu contra? Los antiguos decían que el discípulo que encarna la enseñanza se convierte en prueba viviente. El oro no necesita proclamarse oro, su brillo lo demuestra. Así también, un alma alineada no necesita discursos, porque su sola presencia transmite calma, fuerza y claridad. Mira a los grandes ejemplos. Jesús no convencía con teorías, su coherencia era su mensaje. Gandhi no necesitaba un ejército armado, porque él mismo era la evidencia de que la fe podía sostener un pueblo entero. Buda no se proclamó iluminado, su serenidad era prueba suficiente de que había tocado la verdad. Y aquí está el llamado para ti: convertirte en testimonio viviente de lo que dices creer.
Cuando eliges sostener tu fe en medio del caos, tu vida misma se convierte en enseñanza para otros. Sin palabras, sin esfuerzo, simplemente irradiando coherencia. La prueba del fuego no es un examen que viene de afuera, es un espejo que te muestra que tanto de lo que dices creer realmente vibra en ti. Cada dificultad que enfrentas es la oportunidad de demostrarte a ti mismo que ya no eres el de antes. Y cada vez que atraviesas una prueba sin ceder, el universo entero responde ampliando tu camino. Porque el oro verdadero no teme al fuego. Y el alma despierta no teme a la vida. Al contrario, la abraza, la observa, la transforma en maestra. Esa es la verdadera victoria, no escapar de las pruebas, sino caminar en ellas con la certeza de que tu vibración ya está alineada con la fuente. Cuando llegas a este punto, ya no necesitas convencerte cada día, ya no dudas de si funcionará o no. Te conviertes en el ejemplo silencioso de que la ley es real, de que la fe funciona, de que la conciencia transforma. Y esa certeza no solo abre tus caminos, sino que ilumina los de quienes te rodean. El futuro no pertenece al más fuerte ni al más sabio, sino al más coherente. Y tú puedes ser parte de esa nueva generación de almas que viven como prueba viviente, que encarnan el conocimiento oculto que antes fue perseguido y que hoy resurge como fuego sagrado en cada buscador despierto. Capítulo 5. El poder oculto de los pensamientos, emociones y sentimientos. Durante siglos hemos confundido tres experiencias fundamentales: el pensamiento, la emoción y el sentimiento. A simple vista parecen lo mismo, y en el lenguaje cotidiano solemos mezclarlas, pero en realidad son fuerzas distintas, cada una con un papel específico en la construcción de nuestra realidad. Comprender esta diferencia es como aprender un nuevo idioma. De pronto descubrimos que siempre habíamos estado hablando, pero no sabíamos qué palabra correspondía a qué cosa. Los pensamientos son imágenes y palabras que recorren nuestra mente. Son como semillas que aparecen una tras otra, algunas claras, otras dispersas, muchas veces automáticas. Cada día albergamos miles de ellas, la mayoría pasajeros invisibles que entran y salen sin dejar huella. Y aunque parecen importantes, por sí solas tienen poco poder. Son como planos que nunca se construyen, como flechas que nunca se lanzan. Las emociones, en cambio, son pura energía. Son la fuerza bruta que se enciende en lo más profundo de nosotros, el motor que nos impulsa a movernos hacia algo o alejarnos de ello. Amor, miedo, compasión, ira, ternura, todas estas son expresiones de una energía que puede elevarnos o hundirnos. La emoción es el combustible, sin ella nada arranca, pero por sí sola puede ser caótica, como un río desbordado que no sabe a dónde ir. Y luego están los sentimientos. Aquí ocurre la verdadera alquimia. El sentimiento surge cuando un pensamiento se une a una emoción, cuando la mente se encuentra con el corazón. Es la chispa de una idea impregnada de fuerza vital. Por eso los sentimientos son mucho más duraderos que las emociones y más potentes que los pensamientos. Si un pensamiento es un plano y la emoción es la electricidad, el sentimiento es la casa encendida, algo tangible, estable, que transforma nuestro interior y que el universo reconoce como una instrucción clara. Comprender esta diferencia nos abre los ojos. Porque muchas veces creemos que estamos decretando, cuando en realidad solo pensamos sin emoción. O sentimos con intensidad, pero sin un pensamiento que dirija esa fuerza. El verdadero lenguaje con el que creamos nuestra vida no es el pensamiento aislado ni la emoción pasajera, sino el sentimiento profundo que nace de su unión. En este punto, dejamos de ser víctimas de fuerzas misteriosas y empezamos a vernos como arquitectos de nuestra experiencia. Pensar, sentir y emocionarnos no son procesos desconectados, son los tres lenguajes del alma. Y cuando aprendemos a distinguirlos, podemos usarlos conscientemente para dialogar con el universo. La emoción como combustible. Las emociones son la chispa que enciende todo lo que vivimos. Son fuerzas primarias, instintivas, que no piden permiso a la razón.
Basta un recuerdo, una palabra o una mirada para que algo en nuestro interior despierte con una intensidad capaz de mover nuestro cuerpo, alterar nuestro pulso y hasta transformar la química de nuestra sangre. Lo fascinante es que, detrás de la diversidad de emociones humanas, podemos rastrear dos corrientes básicas, el amor y lo que consideremos su opuesto. Algunas tradiciones lo llaman miedo, otras lo nombran odio, indiferencia, dolor. Pero en esencia, todas son polaridades de una misma energía, la emoción que nos impulsa hacia la vida o nos aparta de ella. El amor es expansivo. Nos hace abrirnos, confiar, crear, compartir. Cuando amamos sentimos que todo es posible, que la vida fluye a través de nosotros. El miedo, en cambio, contrae. Nos hace cerrar, protegernos, escondernos, huir. Y sin embargo, ambos son parte de la misma fuerza. Como el positivo y el negativo en un circuito eléctrico, son dos polos que sostienen el movimiento de la energía en nuestro interior. Por eso decimos que la emoción es combustible. Es como la energía de un motor, puede impulsarnos a alcanzar sueños, romper barreras y elevarnos más allá de lo que imaginábamos posible, o puede arrastrarnos hacia la autodestrucción si se desborda sin dirección. Una emoción bien encauzada se convierte en un poder creador, una emoción sin control puede ser caos y ruina. Los antiguos lo sabían. En los templos de la India se enseñaba que los 3 primeros chakras, ubicados en la base de la columna, gobernaban las emociones más intensas, el deseo, la seguridad, la supervivencia. Allí radicaba una enorme fuerza, pero también un gran peligro. Si esa energía no se elevaba y refinaba, podía esclavizar al ser humano en la rueda de los instintos. Si lograba ascender, en cambio, se convertía en combustible para la iluminación. Algo parecido enseñaba Jesús cuando hablaba de poner el corazón en lo que hacemos. No se trataba de un consejo romántico, sino de una clave espiritual, nada verdadero puede nacer sin emoción. La emoción es el fuego que hace real cualquier pensamiento. Es el impulso que convierte un ideal en acción, una idea en vida. Pero aquí está la advertencia, la emoción por sí sola no basta. El fuego sin dirección destruye tanto como ilumina. Un amor sin conciencia puede convertirse en apego, un miedo sin guía puede transformarse en parálisis. Por eso necesitamos comprender que la emoción es apenas el motor, no el timón. De este modo, nos acercamos a la siguiente pieza de este misterio, los pensamientos. Ellos son los que deciden hacia dónde va la energía que la emoción enciende. El pensamiento como timón. Si la emoción es la energía bruta que enciende nuestra vida, el pensamiento es el timón que decide hacia dónde se dirige esa energía. Por eso, los pensamientos no son simples imágenes pasajeras, son códigos, instrucciones, mapas que canalizan la fuerza emocional hacia un destino concreto. Imagina un río caudaloso. Esa corriente es la emoción, poderosa y a veces desbordante. El pensamiento es el cauce que le da forma, el canal que evita que el agua se pierda en la nada o destruya lo que encuentra a su paso. Sin cauce, el río arrasa, con cauce, el río alimenta ciudades enteras. La ciencia moderna lo ilustra de manera clara, nuestra mente procesa miles de pensamientos por hora, la mayoría automáticos, repetitivos, heredados de nuestra historia personal y de la sociedad en la que vivimos. Son como programas preinstalados que se ejecutan en segundo plano. Y aquí está el detalle, la mayoría de esos programas no los hemos elegido. Han sido sembrados por la cultura, la familia, la educación, las experiencias de dolor. Si dejamos que esos pensamientos automáticos se unan a nuestras emociones, estaremos repitiendo una y otra vez los mismos resultados. Por ejemplo, una emoción de miedo unida a un pensamiento de carencia crea un sentimiento de inseguridad que, tarde o temprano, se proyecta en nuestra vida como escasez. Una emoción de amor unida a un pensamiento de confianza crea un sentimiento de plenitud que abre puertas y sincronías. Por eso los antiguos insistían tanto en el poder de la mente. Hermes Trismegisto enseñaba, el todo es mente, el universo es mental. Los sabios orientales repetían, con lo que piensas, creas tu mundo.
Y Jesús mismo lo expresaba en parábolas sencillas, como la del sembrador. La semilla, pensamiento, puede ser fértil o estéril según el terreno donde caiga, la emoción que la alimenta. El pensamiento, en esencia, es la herramienta que organiza la fuerza emocional. Sin emoción, un pensamiento es débil, casi inofensivo. Sin pensamiento, una emoción es ciega, peligrosa. Pero juntos, pensamiento y emoción forman la verdadera unidad creadora, el sentimiento. De ahí la importancia de vigilar lo que pensamos. No basta con sentir intensamente, tampoco basta con repetir frases sin convicción. El universo responde al sentimiento profundo, no a la idea superficial. Cuando aprendes a dirigir tus pensamientos con claridad y a unirlos con emociones elevadas, entonces descubres el verdadero timón de tu vida. El pensamiento es la llave que decide si el fuego de la emoción se convertirá en llama que ilumina o en incendio que destruye. Y es precisamente aquí donde se abre el puente hacia el misterio mayor, los sentimientos, el verdadero lenguaje que habla el subconsciente y que el universo obedece sin cuestionar. El sentimiento como decreto creador. Cuando pensamiento y emoción se encuentran, nace algo mucho más poderoso, el sentimiento. Aquí está el verdadero secreto de la creación consciente. Porque mientras los pensamientos son planos y las emociones son energía, los sentimientos son decretos vivos, órdenes claras que el subconsciente y el universo obedecen sin resistencia. Un pensamiento aislado sobre prosperidad puede quedarse flotando como una nube pasajera. Una emoción intensa de miedo puede desbordarse sin rumbo. Pero cuando el pensamiento soy abundancia se une a la emoción genuina de gratitud, se convierte en un sentimiento que impregna cada célula y proyecta una vibración sólida en el campo cuántico. Ese sentimiento no es una idea abstracta, es una frecuencia que resuena y atrae realidades afines. Los sabios antiguos lo intuían y lo expresaban de diferentes maneras. Jesús decía, cuando oréis, creed que ya habéis recibido, y será hecho. No hablaba de repetir palabras, sino de sentir como si la oración ya estuviera cumplida. Los textos herméticos enseñaban que lo similar atrae lo similar, y esa similitud no se refiere al pensamiento frío, sino al sentimiento cargado de energía. Buda, al hablar del camino del medio, enseñaba a observar y transformar la raíz de los sentimientos, porque sabía que eran la fuente de nuestras acciones y de nuestro destino. Hoy la ciencia lo confirma. Cada emoción altera la química de nuestro cuerpo y cada pensamiento organiza esa energía. Juntos, crean un estado interno que no solo afecta nuestra biología, sino que se proyecta en el campo invisible que compartimos con todo el universo. Ese estado es lo que llamamos vibración. Y es justamente lo que prepara el terreno para el próximo paso, honrar esa vibración, mantenerla viva, resonar en fe con aquello que queremos ver manifestado. Piensa en tus sentimientos como semillas cargadas de vida. Cada uno que sostienes en tu interior es plantado en el jardín invisible de la realidad. El sentimiento de confianza genera oportunidades, el de miedo, obstáculos, el de amor, conexiones, el de odio, rupturas. El universo no distingue entre buenos o malos, solo responde a la vibración que emites con sinceridad. Por eso, cultivar sentimientos elevados no es un lujo espiritual, es la tarea más práctica y urgente que tenemos. Porque al final, lo que sostiene nuestra vida no son los pensamientos que cruzan la mente ni las emociones que estallan un instante, sino los sentimientos profundos que repetimos día tras día. Ellos son los decretos silenciosos que programan nuestro destino. Y así, comprendemos que la creación no comienza afuera, sino dentro de nosotros. Lo que sentimos con intensidad y sostenemos en el tiempo se convierte en nuestro mundo. Y esa es la antesala perfecta del próximo paso en nuestro camino, descubrir cómo honrar esa vibración, cómo mantener la resonancia de la fe en acción, y cómo permitir que cada sentimiento se convierta en la fuerza que sostiene nuestra nueva realidad. Capítulo 6. Honrar la vibración, la resonancia en acción. Hemos aprendido que un sentimiento no es simplemente un pensamiento pasajero ni una emoción desbordada, es el resultado de ambos trabajando juntos, generando una fuerza que se imprime en nuestro cuerpo y en la realidad misma.
Pero hay algo más profundo que debemos comprender: cada sentimiento verdadero vibra. Y esa vibración no se queda encerrada en nosotros, se expande, resuena y nos conecta con todo lo que existe. Piénsalo de esta manera: así como una piedra lanzada al agua genera ondas que se expanden en círculos cada vez más grandes, nuestros sentimientos generan vibraciones que viajan más allá de nuestra mente y nuestro cuerpo. No importa si somos conscientes de ello o no, esa vibración se convierte en un mensaje silencioso que el universo recibe. Y lo más fascinante es que el universo no responde a lo que decimos ni a lo que pensamos superficialmente, responde a la vibración que emitimos desde lo profundo de nuestro ser. Todos, en algún momento, hemos sentido esa alarma interna. Es esa certeza inexplicable que surge cuando algo simplemente no vibra bien. Tal vez entraste a un lugar y tu cuerpo te advirtió que no pertenecías allí. O conociste a alguien y, sin razón aparente, supiste que había algo oculto. No era lógica, no era razonamiento, era tu vibración reconociendo que no estaba en armonía con lo que tenías delante. Del mismo modo, también hemos experimentado lo opuesto, situaciones en las que todo parecía alinearse mágicamente. Una decisión que sentiste correcta desde el principio, un encuentro inesperado que parecía preparado por el destino, una oportunidad que surgió en el momento perfecto. Esa sensación de paz y certeza es la manifestación de que tu vibración resonaba con el camino que debías tomar. Aquí está el misterio: más allá del amor y el miedo que alimentan la mayoría de nuestras emociones, existe una verdad vibracional que trasciende las palabras. Es lo que algunos llaman intuición, otros lo llaman resonancia, y otros, verdad corporal. No importa el nombre, lo esencial es entender que nuestro cuerpo es un instrumento sensible que capta y traduce la vibración de la vida. Cuando algo es verdadero para ti, tu cuerpo lo sabe. Cuando no lo es, también lo sabe. Este lenguaje silencioso de la vibración es mucho más preciso que la razón. Mientras la mente duda, calcula y se contradice, la vibración no miente. Ella nos habla en susurros que sentimos en la piel, en el estómago, en la respiración. Es la brújula que nos indica hacia dónde ir, incluso cuando no tenemos mapas. Comprender este misterio es el primer paso para honrar nuestra vibración. Porque solo cuando reconocemos que cada sentimiento genera una frecuencia, podemos empezar a ser responsables de lo que emitimos. Y solo cuando aprendemos a escuchar la vibración que nos rodea, podemos caminar con confianza en el sendero de nuestra vida. Resonancia: cuando el universo responde. La resonancia es uno de los fenómenos más misteriosos y, al mismo tiempo, más evidentes de la existencia. En su forma más simple, la resonancia es un intercambio de energía entre dos cosas que vibran en sintonía. Y aunque pueda sonar abstracto, lo experimentamos constantemente. Imagina dos guitarras en extremos opuestos de una habitación. Si pulsas una cuerda en la primera, la cuerda correspondiente de la segunda comenzará a vibrar, aunque nadie la haya tocado. ¿Por qué ocurre esto? Porque ambas están afinadas en la misma frecuencia y la vibración de una despierta a la otra. Esa es la esencia de la resonancia: cuando algo vibra en armonía con nosotros, inevitablemente responde. Lo mismo sucede con nosotros. Somos seres de energía, cuerpos vivos capaces de sintonizar y emitir frecuencias. Nuestros pensamientos y emociones generan vibraciones que impactan en quienes nos rodean y, del mismo modo, recibimos vibraciones de todo lo que nos rodea. Cuando una experiencia, una persona o un lugar resuena con nuestra frecuencia, lo sentimos como verdad. Y cuando no resuena, lo sentimos como rechazo, incomodidad o incluso peligro. Esa sensación no es casualidad ni superstición. Es el lenguaje silencioso de la vibración. Es tu propio ser diciéndote: esto va contigo o aléjate de aquí. Es lo que muchos llaman intuición, otros llaman sexto sentido, y que en el fondo no es más que la resonancia manifestándose en tu cuerpo como una señal clara. La resonancia también explica por qué ciertas experiencias dejan huellas imborrables. ¿Recuerdas esa canción que, al escucharla, parecía hablar directamente a tu alma? ¿O ese encuentro con una persona desconocida que, sin saber por qué,
parecía a alguien a quien habías esperado toda tu vida? Esos momentos son resonancias. Es el universo respondiendo a tu vibración interna y diciéndote que hay una frecuencia compartida entre tú y lo que experimentas. No se trata de magia, sino de una ley universal: lo semejante atrae lo semejante. Tus vibraciones atraen vibraciones afines. Tus pensamientos de amor atraen experiencias de amor, tus pensamientos de miedo atraen experiencias de miedo. Y lo más sorprendente es que no necesitas hablarlo ni expresarlo en palabras. El universo no responde al idioma humano, responde al idioma de la vibración. Por eso decimos que la resonancia es un espejo. Todo lo que llega a tu vida, ya sea armonioso o desafiante, resuena con algo que vibra en tu interior. No es un castigo, es un reflejo. Y cuando comprendes esto, dejas de sentirte víctima de las circunstancias y empiezas a reconocerte como co-creador de la realidad. Honrar la vibración significa reconocer esta verdad y vivir con conciencia de ella. Porque todo lo que pensamos y sentimos no solo nos afecta a nosotros, despierta, como la cuerda de una guitarra, la vibración de todo lo que nos rodea. Resonancia en acción. La resonancia no es una idea abstracta ni un concepto filosófico, es una experiencia viva que sentimos en nuestro propio cuerpo. Es como un lenguaje silencioso que se comunica a través de señales físicas, emociones súbitas y certezas internas imposibles de explicar con la razón. ¿Has notado cómo, de pronto, la piel se eriza cuando escuchas una verdad profunda? ¿O cómo un cosquilleo recorre tu espalda cuando estás en un lugar o frente a una persona que vibra contigo? A veces lo llamamos piel de gallina, otras veces lo sentimos como un calor en el pecho, un nudo en el estómago o incluso como un zumbido en los oídos. Todo esto es el cuerpo hablándonos, traduciéndonos en sensaciones lo que las palabras no pueden. La resonancia también funciona como un mecanismo de defensa. Cuando alguien nos miente o cuando nos encontramos en una situación peligrosa, nuestro cuerpo reacciona antes que la mente. Podemos sentir un sudor frío, un repentino malestar, palidez o un aumento acelerado del ritmo cardíaco. No se trata de superstición, es el sistema más primitivo y al mismo tiempo más sabio que tenemos, una alarma interna que nos dice: aquí hay falsedad, esto no vibra con tu verdad. Lo mismo ocurre con las decisiones. Muchas veces, aun teniendo todos los datos sobre la mesa, sabemos en lo profundo qué opción es la correcta. Y aunque después intentemos racionalizarla, la decisión ya estaba tomada desde el instante en que sentimos la resonancia. Porque la resonancia no necesita justificaciones, es la certeza inmediata que se manifiesta como vibración en nuestro ser. Lo interesante es que esta resonancia puede cambiar con el tiempo. Una experiencia que ayer nos vibraba como verdad, hoy puede sentirse vacía o incluso errada. Esto sucede porque nuestros filtros internos, nuestras percepciones y creencias se han transformado. La resonancia nos acompaña en el viaje de la evolución personal, ajustándose a la frecuencia en la que estamos en cada momento. Los antiguos lo sabían y lo expresaban con imágenes simples. Decían que el universo es como un instrumento gigante y nosotros somos sus cuerdas. Cada vez que vivimos una experiencia, nuestra cuerda vibra y responde a la melodía que está tocando la vida. Si la cuerda está afinada, la música fluye en armonía; si está desafinada, todo se siente incómodo, fuera de lugar. Honrar la vibración significa escuchar ese concierto interior, reconocer cuando algo resuena y cuando no. Significa confiar más en lo que sentimos que en lo que aparenta ser lógico. Porque la resonancia es el mapa invisible que nos guía hacia experiencias que expanden nuestra conciencia y nos aleja de aquellas que la bloquean. En acción, la resonancia se convierte en brújula espiritual. Nos muestra el camino, nos revela la verdad oculta en los encuentros cotidianos y nos recuerda que el universo no se comunica con argumentos racionales, sino con vibraciones. Y cuando aprendemos a leer esas vibraciones, descubrimos que nunca estamos perdidos, siempre hay una frecuencia que nos está guiando. El poder de la vibración sostenida. Hasta ahora hemos comprendido que todo en nosotros vibra, y que esa vibración nos conecta con experiencias que resuenan en la misma frecuencia. Pero hay un nivel aún más profundo,
no basta con vibrar un instante, necesitamos sostener la vibración. Solo entonces la resonancia se convierte en creación. Los pensamientos, por sí mismos, son como simuladores. Nuestra mente despliega escenarios de lo que podría ocurrir, nos adelanta posibles caminos y consecuencias. Es como un laboratorio interno donde ensayamos la vida antes de vivirla. Pero el pensamiento sin emoción es débil y la emoción sin dirección es caótica. La clave está en la vibración sostenida, en ese estado en el que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos se alinean en una misma frecuencia y se mantienen en el tiempo. Esto explica por qué tantas afirmaciones fallan. Repetir frases como soy abundante, estoy sano o todo está bien puede sonar bonito, pero si detrás de esas palabras no existe un sentimiento real, solo estamos pronunciando pensamientos vacíos. El universo no responde a las palabras, responde a la vibración que las sostiene. Y esa vibración se enciende únicamente cuando el pensamiento se impregna de emoción, cuando lo repetimos con la certeza de que ya es una realidad. Jesús lo dijo con claridad, todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, y será vuestro. En esas palabras se esconde el secreto, la vibración sostenida es la fe encarnada. No se trata de pedir esperando que algún día llegue, sino de vibrar como si ya lo tuviéramos. El universo no distingue entre lo real y lo imaginado, distingue entre lo vibrado con convicción y lo vibrado con duda. El hermetismo también lo expresó en su principio de correspondencia, lo semejante atrae lo semejante. Si vibramos desde la carencia, atraeremos más carencia, si vibramos desde la plenitud, atraeremos más plenitud. Es un reflejo exacto. El universo es un gran espejo que devuelve no lo que deseamos superficialmente, sino lo que sostenemos vibracionalmente en lo profundo. Imagina entonces qué sucede cuando sostienes durante días, semanas o meses una vibración clara de confianza, amor o gratitud. Esa frecuencia no solo transforma tu mente, también reprograma tus células, influye en tu entorno y abre caminos donde antes solo veías obstáculos. Es lo que los antiguos llamaban resonancia en acción, la vibración que no se apaga, que se mantiene constante hasta que la realidad misma se ajusta para reflejarla. Por eso, honrar la vibración no es simplemente reconocerla, sino cultivarla. Es aprender a dirigir nuestra energía hacia aquello que deseamos ver manifestado, a no dejarnos arrastrar por vibraciones de miedo, enojo o duda. Y aunque el mundo externo intente desviarnos, la verdadera maestría está en mantener nuestra frecuencia como una llama que no se apaga aunque sople el viento. La vibración sostenida es fe, es certeza, es creación consciente. Es el puente entre lo invisible y lo visible. Y cuando comprendemos esto, ya no dependemos de las circunstancias externas, somos nosotros quienes, a través de nuestra vibración, llamamos al universo a responder. Hemos recorrido un sendero profundo. Descubrimos que cada pensamiento es semilla, cada emoción es agua y cada sentimiento es el sol que hace germinar lo invisible en nuestra vida. Vimos que no basta con sentir un instante, necesitamos sostener la vibración, honrarla, cultivarla, para que la resonancia se convierta en creación. El universo no responde a los deseos superficiales, responde a la frecuencia que mantenemos en lo más íntimo de nuestro ser. Y cuando aprendemos a vibrar en armonía con lo que verdaderamente queremos, la vida entera se curva a nuestro favor. Ese es el misterio de la resonancia, esa es la música silenciosa que el alma toca para comunicarse con la totalidad. Pero este audiolibro no termina aquí. Lo que hemos visto hasta ahora es apenas la antesala de la enseñanza más poderosa, el poder de la fe. En el próximo video nos adentraremos en cómo entrenar la mente para obligarse a pensar en positivo, cómo mantenernos en un estado de creencia ilimitada y cómo convertir esa fe en la llave que abre todas las puertas. Y aquí quiero pedirte algo especial, si este contenido resonó contigo, si sentiste que tocó una fibra profunda en tu interior, entonces acompáñanos en este viaje. Si este video llega a 1000 me gusta y 100 comentarios, lanzaremos de inmediato la siguiente parte. Porque esto no es un simple relato, es un camino que construimos juntos. Escribe en los comentarios, yo sostengo mi vibración.
Que tu voz se sume a este coro invisible de buscadores que no se conforman con lo superficial, sino que se atreven a despertar el poder oculto en su interior. Recuerda, tu vibración es tu oración silenciosa. Y el universo siempre responde a lo que vibras. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda, le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación, y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables, para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.